Vamos a continuar con el estudio del equilibrio entre fases de sistemas condensados. La clase pasada ya estuvimos analizando los diagramas de fases de sistemas que presentaban un autéctico simple, en los cuales los componentes presentaban miscibilidad total en el estado líquido, es decir, una única fase líquida homogénea, e inmiscibilidad en el estado sólido, es decir, que a bajas temperaturas teníamos los dos sólidos puros de los componentes que conforman el sistema, y estas regiones en las cuales teníamos equilibrio sólido-líquido. También vimos los diagramas de fases de sistemas con punto de transición. En este caso, considerábamos que uno de los sólidos presentaba dos o más formas cristalinas diferentes. Por ejemplo, en este caso, el sólido B presenta las formas cristalinas denominadas alfa y beta aquí en el ejemplo. Si analizábamos el diagrama, el sólido A presentaba la curva de puntos de congelación similar a la que vimos para el autéctico simple. Sin embargo, para el sólido B, esta curva se encontraba cortada aquí, se unían las dos curvas en el punto F, que era el punto de transición. Podremos ver que entre la temperatura que corresponde al punto B y la temperatura que corresponde al punto G, la fase estable es la forma cristalina alfa para el sólido B, y entre la temperatura que corresponde al punto G y al punto E, la forma cristalina beta es la que es estable a estas temperaturas. Por lo tanto, esta forma cristalina beta del sólido B será la que estaría aquí en esta región a bajas temperaturas junto con el sólido A puro. También analizamos sistemas en los cuales se presentaba la formación de un compuesto. Entre A y B forman un nuevo compuesto, en este caso denominado AB2, y vimos que ese compuesto formado podía ser con punto de fusión congruente o incongruente. En el caso de que fuera con punto de fusión congruente, si nosotros calentamos a la composición del compuesto, vemos que este funde dando un líquido de la misma composición del compuesto de partida. Por ello es que recibe el nombre de punto de fusión congruente. En el caso del diagrama para formación de compuestos con punto de fusión incongruente, si calentamos a la composición que corresponde al componente formado, vemos que éste se descompone antes de fundir, dando un líquido, en este caso el líquido C, de composición diferente a la del compuesto de partida. Ahora vamos a analizar las soluciones sólidas. Vamos a estudiar estas soluciones en los que ahora ya los sólidos presentan una miscibilidad también en el estado sólido. Ya no vamos a tener los sólidos puros, sino una solución formada por los dos sólidos que pueden disolverse entre sí. Este sería el diagrama correspondiente cuando hay una miscibilidad total en el estado sólido formando una solución sólida, miscibilidad en el estado líquido, y aquí en los puntos intermedios entre las dos curvas tendremos equilibrio líquido-sólido. Vamos a ver que las soluciones, dijimos, consta de dos o más elementos, pero que están dispersos esos dos sólidos, van a formar una nueva estructura única en la solución sólida. Y esto es muy importante en muchos de los materiales que se utilizan en la industria, principalmente en las aleaciones. ¿Y cuál es la ventaja de poder combinar dos sólidos y formar una nueva estructura? Es obtener mejores propiedades de estos elementos al estar juntos en la aleación. Aquí, por ejemplo, tenemos el latón, que es una solución sólida de cobre y de zinc, denominada de tipo sustitucional porque tienen, como vemos, en dimensiones similares los dos elementos. Otro tipo de aleaciones, por ejemplo, como el acero, se denomina una solución sólida de tipo intersticial, en la que el carbono, al ser mucho más pequeño que el hierro, se ocupa entre los
ubica, entre los lugares o espacios que queda entre las moléculas de hierro. Aquí tenemos distintos tipos de aleaciones utilizados en la industria, el bronce, el acero, el latón, donde se combinan, los elementos para dar estas soluciones sólidas. Vamos a ver que las soluciones sólidas pueden ser completamente o parcialmente miscibles. En este caso tenemos una miscibilidad total en el estado sólido. Vemos que en las curvas donde tenemos equilibrio sólido-líquido podremos aplicar la regla de la palanca. Dado un punto B, nosotros podremos, trazando una recta horizontal que pase por el punto, determinar las composiciones. Vamos a denominar a la curva superior curva del líquido o curva de puntos de congelación, y a la curva inferior curva del sólido o curva de puntos de fusión. Es decir, esta es la del líquido y la que está por debajo es la curva del sólido. Por lo tanto, en el punto B esta será la composición del líquido, esta será la composición del sólido, este segmento S será proporcional a la cantidad de líquido y este segmento R será proporcional a la cantidad de sólido presentes en el equilibrio en el punto B. También se puede presentar el caso de que estos sólidos miscibles formen una solución sólida, pero que presente desviaciones de la idealidad. En ese caso aparecerán máximos o mínimos en los diagramas de fases de temperatura-composición correspondientes a estas desviaciones. Aquí tenemos el diagrama, por ejemplo, formado por cobre y níquel. Vemos que estos dos compuestos son solubles entre sí en todas las proporciones que se mezclen en el estado sólido. La interpretación dijimos que será análoga a la del equilibrio líquido-vapor. Podremos aplicar la regla de la palanca en esta zona intermedia entre las curvas. Podemos observar que a cualquier temperatura que estemos realizando el análisis, la fase líquida será rica en el componente con menor temperatura de fusión. Aquí el que presenta menor temperatura de fusión es el cobre en relación al níquel. Y si analizamos, por ejemplo, aquí en B, la solución sólida que está en equilibrio tiene composición C. B es más rico en cobre y C es más rico en níquel. Si enfriamos el sistema y llegamos hasta el punto D, estará en equilibrio una fase B' líquida más rica en cobre que C', que será la composición de la fase sólida. Vemos aquí llamativamente que el punto de congelación del cobre se eleva a medida que estamos agregando el níquel. Nosotros habíamos visto que cuando agregábamos una sustancia a otro, disminuía la temperatura de fusión del sólido puro. Esto lo analizamos así cuando vimos las propiedades coligativas. Por lo tanto, esta situación se puede dar solo si el sólido está en equilibrio con el líquido, que está en equilibrio con el líquido no es un sólido puro, sino una solución sólida. Si vemos los grados de libertad del diagrama, el análisis es exactamente igual del que veníamos realizando con los diagramas de fases anteriores. Cuando yo tengo una región de una única fase, ya sea líquida o aquí donde tengo la solución sólida, tendré dos componentes más 2 menos una fase menos una restricción por la presión constante. Por lo tanto, será necesaria definir dos variables para poder identificar completamente el sistema. Necesitaré fijar tanto la temperatura como la composición para que quede definido mi sistema. Si analizo en cualquier región aquí dentro de las curvas del líquido y del vapor, del líquido y del sólido, donde tengo este equilibrio, los grados de libertad será dos componentes más 2 menos 2 fases menos una restricción igual a 1. Fijada, por ejemplo, la temperatura, yo ya conozco las composiciones de las dos fases en equilibrio
líquido y sólido. Como vemos de este análisis, la máxima cantidad de fases que puedo tener en este diagrama es de 2, es decir, que no va a haber ningún punto invariante dentro del diagrama. Los únicos puntos invariantes serán los que corresponden acá a las temperaturas de fusiones de los componentes puros, pero dentro del diagrama donde tengo el sistema binario no habrá ningún punto invariante. ¿Qué es importante tener en cuenta en el estudio de las soluciones sólidas que presentan una dificultad desde el punto de vista experimental? Si nosotros estamos enfriando un sistema, esto se debe realizar de una forma muy lenta para poder darle tiempo al sólido que adquiera una composición uniforme. Si yo estoy en el punto A enfriando un líquido, vengo enfriando este líquido, en el punto B se comienzan a formar los primeros cristales de solución sólida que tendrá una composición C. Ahora si yo continúo enfriando desde B hasta E, donde se termina de formar la solución sólida, si ese enfriamiento es lento, yo tendré en el punto E una composición uniforme que corresponde a esta composición dada por el punto E. Pero si el enfriamiento no fue lo suficientemente lento, se pueden formar distintas capas desde la primera composición del primer cristal C formado hasta el E, distintas capas no teniendo una única composición uniforme al terminar aquí el enfriamiento. Aquí en estos diagramas tenemos esquematizado lo que acabamos de hablar en cuanto a los enfriamientos. Si se permite un enfriamiento lento que llegue al equilibrio, vamos a tener, por ejemplo, aquí partiendo de un líquido con 35% de níquel. Aquí en el punto B tenemos los primeros cristales de solución sólida que tendrán una composición de 45% de níquel. ¿Sí? Se empiezan a formar aquí estos primeros cristales en la solución líquida. Se continúa enfriando hasta el punto C. Aquí tendremos una solución sólida que tendrá un porcentaje de níquel de 43. Y si continuamos enfriando hasta el punto D, aquí en el punto D vemos que tenemos la misma composición de níquel que la del líquido de partida, ¿sí? Si este enfriamiento desde B hasta D se hace lo suficientemente lento, nosotros tendremos luego esta composición uniforme correspondiente en el punto E al 35% de níquel. Si en cambio el enfriamiento se realiza rápidamente, de modo que no se alcance el equilibrio, partiendo aquí del 35% de níquel, dijimos que acá se empezaban a formar los primeros cristales de solución sólida que tienen un porcentaje de 45% de níquel, y si continúa el enfriamiento, fíjense que se van formando hasta el porcentaje final de 35% de níquel distintas capas alrededor del núcleo inicial de la primera cristalización de solución sólida, ¿sí? Pero yo al final, acá al culminar el enfriamiento, no voy a tener una solución sólida con una composición uniforme, sino una solución sólida que tendrá un núcleo y distintas capas con distintas proporciones y composiciones entre cuando se comenzó a formar la solución sólida y cuando terminó el enfriamiento. Vamos a ver ahora el análisis térmico, cómo serían las curvas de enfriamiento para este tipo de diagramas. Si nosotros analizamos en primer lugar aquí cuando tenemos el cobre puro, ¿sí? Nosotros venimos enfriando a elevadas temperaturas un líquido y a esta temperatura ocurrirá la fusión, lo cual es a temperatura constante, ¿sí? Pues sabemos que el sistema aquí es invariable, y luego a menores temperaturas estaremos enfriando el cobre puro. Si analizamos ahora para un 20% de níquel, que corresponde a esta segunda curva de enfriamiento, venimos enfriando el líquido y al llegar a esta temperatura comenzará a formarse los primeros cristales de solución sólida, por lo tanto cambiará la pendiente de la curva de enfriamiento, porque sabemos que al formarse sólido libera calor de fusión,
por lo tanto disminuye la velocidad de enfriamiento y cambia la pendiente. Esta pendiente va a cambiar hasta esta temperatura, dijimos que venimos enfriando a esta composición. En esta temperatura se termina de formar la solución sólida y a temperaturas por debajo de ellas lo único que estamos haciendo es enfriar la solución sólida, por lo tanto vuelve a aumentar la pendiente de la curva de enfriamiento. Si analizamos ahora esta composición que corresponde al 50% de níquel, venimos enfriando un líquido con esta composición, tenemos una determinada pendiente. Al llegar aquí a la curva del líquido comienza a formarse la solución sólida, por lo tanto cambiará la pendiente y esto ocurrirá hasta la temperatura que corresponda a este punto, donde termina de formarse la solución sólida a la composición del 50% de níquel. A temperaturas por debajo de ese punto dijimos que enfriamos solamente la solución sólida y vuelve a aumentar la pendiente. Para el 80% de níquel la curva de enfriamiento es similar, ¿sí? Para todos los puntos tenemos marcados cuando comienza aquí a formarse la solución sólida, cuando termina de formarse la solución sólida que tenemos la disminución de la pendiente y luego el enfriamiento del líquido. Finalmente, para el otro componente puro, el níquel, tendremos sí una meseta horizontal que corresponde a la temperatura constante del punto invariante a la temperatura de fusión del componente puro. Pero como habíamos dicho anteriormente, en ninguna región del diagrama donde yo tengo las dos fases del diagrama binario, tengo mesetas correspondientes a detenciones de temperatura constante por tener puntos invariantes, ¿sí? Solo tenemos aquí estos cambios de pendiente a las temperaturas de comienzo y finalización de formación de la solución sólida. Si analizamos cómo son las curvas de enfriamiento cuando tenemos una sustancia pura, como analizamos recién para el cobre o el níquel, o cualquier composición que corresponda a una solución sólida, dijimos que para el componente puro tenemos el enfriamiento del líquido y la temperatura constante que corresponde a la temperatura de fusión, donde tendré la formación de núcleos, luego de dendritas, y cuando termine este proceso, finalmente el enfriamiento ya de los granos sólidos del compuesto formado. En el caso de que tenga una solución sólida, tendré el enfriamiento del líquido y la formación de los núcleos y dendritas será en un rango de temperaturas entre T1 y T2, ya no a temperatura constante, como en el caso de un componente puro. Finalmente, tendré el enfriamiento de los granos de la solución sólida formada. Vamos a estudiar ahora este tipo de diagramas en los cuales los sólidos presentan una miscibilidad parcial. Si yo tengo aquel componente A y le agrego el componente B, este lo puede ir disolviendo en ciertas proporciones formando una solución sólida alfa. Lo mismo el componente B podrá disolver algo del componente A a medida que le agregue, formando una única solución sólida beta, pero una vez que se exceden estas concentraciones, vemos que aquí tendremos en equilibrio dos soluciones sólidas, alfa y beta. Vamos a ver la curva AE y la BE siguen siendo las curvas del líquido, porque aquí tenemos fase líquida, aquí voy a tener equilibrio de líquido con solución sólida alfa, aquí líquido con solución sólida beta, y aquí dijimos las soluciones sólidas alfa y beta en equilibrio. Por lo tanto, las curvas AF y BG serán las curvas del sólido. Vamos a ver que aquí en el punto E, este es un punto eutéctico, ya que tendremos tres fases en equilibrio. A lo largo de todo el segmento FG estarán presentes un líquido de composición E y una solución sólida alfa de composición F y una solución sólida beta de composición G. El sistema será invariante, ¿sí? Al existir tres fases. Fíjense que la temperatura en el punto eutéctico sigue siendo como la definimos para un eutéctico simple,
la temperatura más baja a la cual puede existir la fase líquida. Si analizamos el enfriamiento a una composición 1, aquí en este punto, al llegar a la curva del líquido, comienza a formarse la solución sólida alfa. A medida que continuamos el enfriamiento, esto continúa con mayor formación de la fase sólida alfa hasta llegar a este punto que se completa la solidificación. A temperaturas inferiores vemos que ya no tenemos más líquido, tenemos únicamente fase sólida, pero al llegar aquí, a este punto, la solución alcanza una concentración de saturación y aparece la otra fase sólida en equilibrio. Esta será la composición de la fase sólida de la solución alfa y esta será la composición de la solución sólida beta. Si analizamos el enfriamiento a una composición 2, vamos a ver que en este punto comienza a formarse la solución sólida alfa. Al llegar a esta temperatura que corresponde al punto eutéctico, vamos a tener en equilibrio dos soluciones sólidas de composiciones F, G y un líquido de composición E. Por lo tanto, al existir las tres fases, el sistema será invariante y la temperatura permanecerá constante hasta que desaparezca una de las fases, es decir, a temperaturas por debajo de esta ya no tendremos fase líquida. Por lo tanto, en este punto, la temperatura permanecerá constante hasta que el sistema haya solidificado completamente. Si continuamos el enfriamiento, vemos que lo único que estamos haciendo es enfriar las soluciones sólidas alfa y beta, pero sus composiciones irán variando a través de estas curvas, FH y la GJ. Siempre a cada una de las temperaturas que yo analice, una horizontal me dará las composiciones de las dos fases que están en equilibrio. Si enfriamos ahora un líquido que tenga la composición del punto eutéctico, vamos a ver que en este punto se va a dar la solidificación, pero dijimos a una temperatura constante y definida, porque aquí el sistema es invariante. La curva de enfriamiento va a tener una detención completa, como lo vimos anteriormente para un eutéctico simple, porque aquí también tengo tres fases presentes. La única diferencia con el eutéctico simple es que luego del enfriamiento posterior, nosotros aquí dijimos que las composiciones de las soluciones sólidas iban cambiando por estas curvas. En cambio, cuando yo tenía un eutéctico simple, tenía sólidos puros que permanecían invariables por debajo de la temperatura del eutéctico. Vamos a analizar las curvas de enfriamiento que corresponden a este tipo de sistemas. Si analizamos acá para la composición 1, vengo enfriando un líquido con una cierta pendiente hasta que se forma la solución sólida alfa, cambia la pendiente y lo hará hasta este punto que termina de formarse la solución y por debajo de estas temperaturas ya no tendré más fase líquida, por lo tanto aumenta nuevamente la pendiente porque estoy enfriando la solución sólida. A una composición tal como la 2, tendré el enfriamiento del líquido hasta llegar a la temperatura que corresponde al eutéctico, por lo tanto aquí tendré una meseta horizontal correspondiente a la detención de temperatura y luego el enfriamiento del sólido. Por lo tanto, vuelve a aumentar la pendiente. Para una composición como la 3, tendremos el enfriamiento del líquido hasta llegar a este punto. Se formará solución sólida alfa hasta la temperatura del eutéctico. Aquí permanecerá constante la temperatura porque el sistema es invariante, lo que se representa con una recta horizontal en la curva de enfriamiento. Y luego por debajo de estas temperaturas tendré el enfriamiento de las soluciones sólidas que están en equilibrio. Un punto tal como el 4 nos dará un enfriamiento del líquido hasta que se comienza a formar la solución sólida que se completa hasta en esta temperatura. Y fíjense que por debajo de
esta temperatura 5, que corresponde aquí donde se terminó de formar la solución sólida, tengo una única pendiente correspondiente a enfriamiento de sólidos. Si bien a temperaturas por debajo de esta, llegado al punto Q, se comienza a formar la solución sólida beta que va a estar en equilibrio con esta alfa, ¿sí? Sin embargo, el sistema en cuanto a la curva de enfriamiento no se entera de este cambio porque ya tengo simplemente sólidos. Si bien cambia la composición de la solución sólida, que aquí era únicamente alfa y aquí comienza a aparecer la beta en equilibrio, en relación a las curvas de enfriamiento no se observa ningún cambio en la pendiente de esa curva. Tenemos otras soluciones sólidas que presentan miscibilidad parcial, que también pueden tener un punto de transición, como el diagrama que tenemos aquí representado. Aquí tenemos a elevadas temperaturas la única fase líquida, aquí tenemos la solución sólida beta, en esta región la solución sólida alfa, aquí tendremos en equilibrio soluciones sólidas alfa y beta, en esta región líquido más solución sólida alfa y aquí líquido más solución sólida beta. Vemos que aquí cualquier punto que se encuentre sobre la recta ABC tendré presente tres fases, ¿sí? La fase alfa, la fase beta y un líquido de composición C. Por lo tanto, en cualquier punto sobre esta recta, el sistema será invariante por estar presente tres fases. Si yo enfrío un líquido de composición 1, ¿sí? Aquí se comenzará a formar la fase sólida alfa y al llegar aquí a la recta ABC, a la temperatura esta, la temperatura deberá permanecer constante hasta que desaparezca una de las fases. ¿Cuál es la fase que va a desaparecer? La fase líquida, ya que por debajo de esa temperatura tengo las dos soluciones sólidas en equilibrio. Si yo considerara el enfriamiento de una composición como la marcada aquí por el punto 2, cuando yo llego aquí a la recta que corresponde a estos puntos ABC donde el sistema es invariante, la temperatura permanecerá constante, pero fíjense cuál es la fase que va a desaparecer. En primer lugar va a desaparecer la solución sólida alfa, ya que a menores temperaturas yo aquí tendré líquido y solución sólida beta en equilibrio. Y luego al llegar a esta temperatura desaparecerá el líquido y a temperaturas inferiores tendré solamente la solución sólida beta. Pero si ustedes ven, lo importante siempre es que podamos determinar bien qué regiones y qué fases tengo en cada una de las partes del diagrama para luego poder analizar qué ocurre cuando enfriamos, cómo se analizan las curvas de enfriamiento, ¿sí? Pero el análisis es similar para todos los casos que estamos viendo. Ahora vamos a pasar a estudiar los sistemas ternarios. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con sistemas binarios, es decir, sistemas formados por dos componentes. Ahora vamos a comenzar a estudiar sistemas que tienen tres componentes presentes. En este caso tendremos 4 grados de libertad posibles, ya que tenemos como variables la temperatura, la presión y la composición de dos de los componentes como variables independientes. Entonces necesitamos fijar algunas de estas variables para poder simplificar la representación gráfica de estos sistemas. Vamos a considerar que se omite la fase vapor, es decir, que seguimos trabajando con sistemas condensados, solamente nos referiremos a la fase sólida y líquida, y para los sistemas ternarios vamos a fijar tanto la temperatura como la presión. Entonces, en este caso, fíjense aquí, yo tengo un diagrama de temperatura-composición. Si yo no fijara la temperatura y fijara solo la variable presión, tendría que trabajar con gráficos de este tipo. Ahora, al fijar ya temperatura y presión, puedo trabajar con diagramas triangulares para representar a los sistemas ternarios, ¿sí? Estos diagramas ya en el plano me representan a los sistemas con tres componentes. Yo tendré en los vértices
100% de cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendré 100% del componente A, en este vértice tendré 100% del componente C y en este otro vértice 100% del componente B. Yo puedo dividir a los lados de estos triángulos en partes iguales para determinar las composiciones. Lo puedo dividir en 10 partes o como está aquí en 5 partes que voy de 20 en 20 aumentando las composiciones. Yo si considero cada lado del triángulo, ese lado estará formado por un sistema binario, solo estarán componiendo el sistema los componentes cuyos vértices une ese lado. Entonces, por ejemplo, aquí sobre el lado AC yo tendré solamente mezclas de los componentes A y C. Sobre el lado BC de este triángulo tendré una mezcla binaria de los componentes B y C y sobre el lado AB una mezcla binaria de A y B. Y cuando yo considero una paralela a un lado, por ejemplo, esta paralela que al lado BC tiene una cantidad constante del componente que está en el vértice opuesto, ¿sí? Yo aquí tendré una cantidad constante en cualquier punto sobre esta horizontal que corresponde a un 20% del componente A. Si yo estoy en esta paralela, me voy acercando al vértice de A, ahora voy a tener un 40% de A, un 60% de A, un 80% si estoy sobre esta paralela y un 100% de A si voy al vértice que corresponde al componente puro. Vamos a ver cómo se determinan las composiciones. Dijimos que cualquier punto que se encuentre sobre uno de los lados del triángulo correspondía a una mezcla binaria de los dos componentes que formaban parte de ese lado. Si yo considero ahora un punto tal como este marcado con el punto P, P al estar dentro del diagrama triangular será una mezcla de los tres componentes, ¿sí? Cualquier punto que se encuentre dentro del triángulo será una mezcla de A, B y C. Lo que a mí me interesa determinar ahora es qué porcentaje de A, qué porcentaje de B y qué porcentaje de C tiene la mezcla P. Entonces, para ello lo que podemos hacer es trazar paralelas a partir del punto P al lado AC y al lado AB, ¿sí? Trazamos dos paralelas a cada uno de los lados que pasen por el punto P. De ese modo me van a quedar estas dos paralelas que yo marqué aquí en rojo. Vamos a ver entonces que puedo formar abajo sobre la base del triángulo tres segmentos, ¿sí? Uno que va desde el vértice B hasta donde comienza la paralela, otro segmento, este segmento B, entre las dos paralelas que trazamos a partir del punto P, y un tercer segmento desde la última paralela hasta el vértice C. Entonces, el segmento A que quedó formado aquí sobre la base del triángulo va a ser proporcional a la cantidad de C. Es como cuando aplicamos la regla de la palanca, el segmento opuesto al componente que está más lejos. Entonces, el segmento A será proporcional a la cantidad del componente C. El segmento B será proporcional a la cantidad del componente que está en el vértice opuesto y el segmento C será proporcional a la cantidad del componente más lejano, que es el componente B. Entonces dijimos que cada uno de estos segmentos es proporcional a la cantidad de ese componente que está presente en la mezcla P. Finalmente, ¿cuál será entonces la composición de la mezcla P? Yo voy a leer. Este segmento que era el A, dijimos que era proporcional a la cantidad de C, y este segmento A tiene 20, 40%. Entonces, en la mezcla P tendrá un 40% de C. Este segmento C, que es proporcional al componente B, corresponde a un 20%, tendrá un 20% del componente B,
y este segmento B del medio que tiene 20-40% del componente A. Entonces ahí quedará finalmente definida la composición de la mezcla P. Los porcentajes, de los tres componentes deben alcanzar el 100%. Vamos a ver ahora también otra forma que se puede utilizar para determinar la composición de la mezcla P. Si yo tengo el punto P y lo que puedo trazar es perpendiculares a partir de este punto P a cada uno de los lados del triángulo, ¿sí? Entonces trazo una perpendicular al lado AC, me quedará definido este segmento LP y este segmento LP será proporcional a la cantidad del componente B que está presente en la mezcla P, ¿sí? Cada perpendicular me va a dar el porcentaje del componente que está en el vértice opuesto. Entonces acá trazando una perpendicular al lado BC, esta perpendicular PN será proporcional a la cantidad del componente A y esta perpendicular PM, perpendicular al lado AB, será proporcional a la cantidad del componente B. La suma de estas tres longitudes me dará la altura del triángulo, o sea, el 100%. Son dos formas diferentes de poder determinar las composiciones de una mezcla. Ahora vamos a analizar algunas otras propiedades que se derivan de este tipo de diagramas triangulares. Si yo tengo una mezcla P y una mezcla Q, tanto P como Q son mezclas de los tres componentes porque dijimos que en cualquier región dentro del diagrama triangular yo ya tengo los tres componentes presentes. Solamente que P y Q tendrán distintas proporciones de los componentes A, B y C. Si yo ahora quiero mezclar la mezcla P y la mezcla Q, la nueva mezcla resultante estará sobre la recta que une estos dos puntos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para mezclar P y Q es unirlos a través de una recta y yo sé que la nueva mezcla resultante X estará en algún lugar sobre esa recta que une los puntos. Yo podré aplicar aquí igualmente la regla de la palanca como lo hacía antes. Yo sé que el segmento QX será proporcional a la cantidad de P, si el que está más alejado siempre es el segmento opuesto, la cantidad de Q será proporcional al segmento XP y la cantidad de X será proporcional al segmento PQ. ¿Qué pasa si yo ahora quiero mezclar tres componentes? Tres mezclas, una mezcla P, una mezcla Q y una mezcla R? La nueva mezcla estará ahora dentro del triángulo que forman estas otras tres mezclas de partida. Vamos a continuar viendo otras propiedades que presentan estos diagramas triangulares. Si yo trazo una recta desde uno de los vértices, por ejemplo aquí desde el vértice C hasta el lado opuesto, hasta el lado AB, esta recta que se formó CM, cualquier punto que se encuentre sobre la recta tendrá una relación constante de los componentes A y B y distintas cantidades de C. Dijimos que si yo trazaba paralelas al lado AB, sobre esta paralela sí yo tenía una cantidad constante de C. Entonces, mientras la paralela esté más cerca al punto C, mayor va a ser el porcentaje de ese componente. Sin embargo, sobre esta recta yo voy a tener distintos porcentajes de C mayores a medida que me acerco al vértice del componente C, pero si yo trazo paralelas a cualquiera de estos puntos sobre la recta, las cantidades de A y B se van a mantener en una relación constante. Ya lo vamos a ver mejor con algunos números cuando empecemos a realizar algunos ejercicios de estos cálculos de composiciones. Por otro lado, si yo trazo una recta, dijimos a uno de los lados, por ejemplo la recta IZ paralela al lado AB, yo voy a tener sobre cualquier punto que se encuentre sobre esta recta un contenido constante, una cantidad constante del componente C, y voy a tener distintas
cantidades de los componentes A y B. Si el punto está acá y yo trazo acá las paralelas a los lados AC y BC, voy a tener esta cantidad del componente A, toda esta cantidad del componente B. Si el punto se encuentra por acá, van a ir cambiando las composiciones de los puntos A y B. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta clase. Ya la clase siguiente vamos a continuar avanzando sobre los diagramas ternarios.